escuchado hablar de la diabetes? ¿Sabes acaso qué la provoca? ¿Conoces cuáles son sus síntomas o cómo debe de tratarse este padecimiento? Es posible que sí, ya que las estadísticas nos muestran que esta enfermedad afecta a entre el 5 y el 10% de la población general. Esta variación depende de los estudios consultados, pues se estima que por cada paciente diabético conocido existe otro que no ha sido diagnosticado todavía. Algunos de los síntomas de este padecimiento son un aumento anormal de la necesidad de comer, sensación constante de sed, emisión excesiva de orina y pérdida de peso sin razón aparente, entre muchos otros. Esto se debe a un desorden del metabolismo, es decir, el proceso que convierte los alimentos que ingerimos en energía. Durante la digestión, los alimentos se descomponen para crear glucosa, la mayor fuente de combustible para el cuerpo. Esta glucosa pasa a la sangre, en donde una hormona segregada por el páncreas, llamada insulina, le permite entrar en las células. En personas con diabetes, el páncreas no produce o produce poca insulina, o bien, las células del cuerpo no responden a la insulina que se produce, provocando que la glucosa se concentre en la sangre, trayendo como consecuencia daño en el sistema circulatorio, riñones y otros órganos. Aunque la diabetes no tiene cura, existen tratamientos para controlarla, los cuales mantienen el nivel de glucosa en la sangre lo más cercano posible al normal. Un buen control de los niveles de azúcar es posible mediante una dieta planificada, realizando alguna actividad física, suministrando los medicamentos indicados y, por supuesto, con chequeos frecuentes con el médico. Existe también una prueba denominada A1C, que mide la cantidad de glucosa unida a la hemoglobina. En personas sanas o con una diabetes controlada, el nivel de esta prueba se mantiene alrededor del 4 al 6%. A medida que la glucosa se eleva en la sangre, la prueba A1C puede dar niveles hasta del 10% o más. Los médicos dicen que la hemoglobina se ha glucosilado. Esta es una manera de determinar cuál fue el nivel promedio de glucosa en la sangre durante los 2 o 3 meses previos al análisis, dado que los glóbulos rojos viven en el cuerpo hasta unos 90 días. Los datos que observas se obtuvieron al realizar la prueba A1C en 40 personas diabéticas de una clínica. Con esta información, ¿podrías determinar el porcentaje de pacientes que no han controlado su enfermedad? Para manejar un conjunto con muchos datos, es recomendable dividirlos en categorías o clases parecidas y elaborar una distribución de frecuencias agrupadas. Para ello, se requiere realizar una serie de pasos que describiremos a continuación. Puedes ir anotando las fórmulas que se mencionan y así, al final, tendrás tu formulario. Primero se determina el rango o alcance, calculando la diferencia entre el dato mayor y el dato menor presentes en el conjunto de los datos. Posteriormente, establecemos el número de clases o intervalos. Este depende del número de datos. Lo más común es tener entre 5 y 20 clases, pues un número mayor de clases resulta muy difícil de manejar. Para este ejemplo, consideraremos 5 clases. La amplitud de las clases se obtiene dividiendo el rango, aumentando en una unidad de medición entre el número establecido de clases. El valor de U equivale a 1 cuando se trabaja con números enteros. Pero si se trabaja con números fraccionarios que tienen un decimal, como en este caso, la unidad debe ser una décima. Por lo tanto, la amplitud está dada por la relación que observas. El resultado de la amplitud debe redondearse también al decimal inmediato superior. Es decir, la amplitud de cada una de las clases será de 1.1.
Conociendo la amplitud, establecemos el límite inferior y el límite superior del intervalo que corresponde a cada clase. El límite inferior de la primera clase corresponde al dato menor que se ubica en el conjunto de datos. Los límites inferiores de las clases posteriores se obtienen sumándole a este primer valor la amplitud que calculamos. Teniendo los límites inferiores de cada clase, establecemos los límites superiores. Como observas, los valores son una unidad de medida menor que el límite inferior de la clase posterior. Habiendo delimitado las clases o intervalos, obtenemos la frecuencia absoluta para cada clase, lo cual se te facilitará si ordenas primero los datos en forma ascendente o descendente. Puedes emplear Excel para hacerlo rápidamente. Así, resulta sencillo obtener la frecuencia de cada clase. Observa que la suma de todas las frecuencias absolutas deben de corresponder con el número total de los datos del conjunto. La tabla que obtuvimos se conoce como distribución de frecuencias agrupadas, y a partir de ella podemos determinar el número de pacientes que han controlado su diabetes, de acuerdo a los valores de la prueba A1C, que son entre 4 y 6 aproximadamente. Como puedes observar, son 15 pacientes los que se encuentran en un rango aproximadamente normal de la prueba. Para conocer el porcentaje al que corresponden estos pacientes, dividimos la frecuencia absoluta de estas dos clases entre el total de datos y lo multiplicamos por 100. El valor obtenido corresponde a la frecuencia relativa. Con la relación que observas, puedes calcular la frecuencia relativa de cada clase. ¿Cuáles serán estos valores? Recuerda consultar tu guía didáctica para conocer más acerca de las distribuciones de frecuencias. No olvides que la diabetes aumenta significativamente con la edad, con el exceso de peso y la vida sedentaria, por lo que se espera un importante aumento del número de diabéticos en los próximos años. Hagamos algo para no pertenecer a esta estadística.